Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El Rey más sabio. El texto a meditar lo encontramos en Primera Reyes capítulo 4 verso 29 que dice: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Yahweh le dio a Salomón la sabiduría que él deseaba más que las riquezas, los honores o la larga vida. Le concedió lo que había pedido: una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. Y aún fue más sabio que todos los hombres, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Todos los israelitas temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Los corazones del pueblo se volvieron hacia Salomón, como habían seguido a David, y le obedecían en todas las cosas. Salomón fue afirmado en su reino, y Yahweh su Dios fue con él, y le engrandeció sobremanera. Durante muchos años, la vida de Salomón quedó señalada por su devoción a Dios, su integridad y sus principios firmes, así como por su estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Era él quien encabezaba toda empresa importante y manejaba sabiamente los negocios relacionados con el reino. Su riqueza y sabiduría, los magníficos edificios y obras públicas que construyó durante los primeros años de su reinado, la energía, piedad, justicia y magnificencia que manifestaba en sus palabras y hechos, le conquistaron la lealtad de sus súbditos y la admiración y el homenaje de los gobernantes de muchas tierras. El nombre de Yahweh, Dios de Israel, fue grandemente honrado durante la primera parte del reinado de Salomón. A medida que transcurrían los años y aumentaba la fama de Salomón, procuró el honrar a Dios incrementando su fortaleza mental y espiritual, e impartiendo de continuo a otros las bendiciones que recibía. Nadie comprendía mejor que él que el favor que Yahweh le había dado en poder, sabiduría y comprensión, y que esos dones le eran otorgados para que pudiese comunicar al mundo el conocimiento del Rey de Reyes. Salomón se interesó especialmente en la historia natural, pero sus investigaciones no se limitaron a un solo ramo del saber. Mediante un estudio diligente de todas las cosas creadas, animadas e inanimadas, obtuvo un concepto claro del Creador, en las fuerzas de la naturaleza, en el mundo mineral y animal, y en todo árbol, arbusto y flor, veía una revelación de la sabiduría de Dios, a quien conocía y amaba cada vez más a medida que se esforzaba por aprender. La sabiduría que Yahweh inspiraba a Salomón se expresaba en cantos de alabanza y en muchos proverbios. En los proverbios de Salomón se expresan principios de una vida santa e intentos elevados, principios nacidos del cielo que llevan a la piedad, principios que deben regir cada acto de la vida. Fue la amplia difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor, lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral, tanto como de prosperidad material. Ojalá que en sus años ulteriores Salomón hubiera prestado atención a esas maravillosas palabras de sabiduría. Ojalá que quien había declarado los labios de los sabios esparcen sabiduría, y que había enseñado a los reyes de la tierra a tributar al Rey de Reyes la alabanza que deseaban dar a un gobernante terrenal, no se hubiese atribuido con boca perversa y con soberbia y arrogancia la gloria que pertenece solo a Yahweh. La sabiduría es adecuadamente un atributo de Dios y es impartida a todo hombre abundantemente y la da sin reproche. Una sabiduría tal tiene que ver tanto con el carácter como con el intelecto. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.